Soy libre al fin, somos libres en Jesús, libres. Hay una libertad especial, algo que Dios nos ha dado y nos ha regalado a través de la fe en Jesucristo. Y vamos a leer hoy en el Salmo 32. Tenemos muy buenas noticias de parte de Dios. Primero vamos a ver en San Lucas capítulo 10 que Jesús le dijo a sus discípulos, no estaba hablando con los discípulos, habla con Dios. Y en el capítulo 10 de San Lucas, versículo 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, Jesús les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Aparte, ¿qué es lo que nos dice hoy a vos y a mí? Aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Bienaventurados los oídos que oyen lo que ustedes oyen. O sea, muchos profetas en el pasado, muchos que vivieron antes que nosotros, dice Jesús que muchos profetas y reyes desearon ver lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos y no lo vieron. Y no oyeron lo que nosotros oímos. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron esta revelación de la gracia y la verdad a través de Jesucristo. No tuvieron este perdón absoluto, este perdón eterno que Dios nos ha dado solamente por la fe. No tuvieron esta reconciliación con Dios eterna. No había paz eterna como la que tenemos hoy nosotros, solamente por la gracia, por la fe, por haber creído y por mantenernos creyendo en que Dios perdonó todos nuestros pecados, porque todo lo cargó sobre Jesucristo, porque Él pagó por nosotros toda la deuda. Nosotros no tenemos ningún pecado delante de Dios del que se nos pueda condenar, porque dice que todos los pecados tuyos, los míos, todos los pecados del mundo y de la humanidad fueron cargado sobre Jesucristo. Todo el juicio de Dios que debía caer sobre la humanidad por causa del pecado, Dios lo depositó sobre Jesucristo. Jesucristo llevó toda la carga del pecado y todo el peso. ¿Para qué? El Dios del cielo, el mismo Dios, de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque el que cree en Él no es condenado, pero el que no ha creído en Él ya está bajo condenación porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que toda la humanidad está justamente condenada por causa del pecado a no tener ningún tipo de amistad con Dios, ni a recibir los beneficios, ni tampoco a tener vida eterna en el cielo, en el paraíso, sino que toda la humanidad está condenada al infierno. Toda la humanidad está condenada al castigo y a recibir el merecido por no cumplir con las leyes de Dios y por el pecado, por la transgresión a la ley de Dios. Ahora, lo más maravilloso de todo esto es que nadie puede cumplir la ley de Dios por completo. Nadie, porque la misma ley dice que si se falla en un solo punto de la ley, se falla en todos. Alguien puede no cometer homicidio, pero miente, y es lo mismo que si cometiera homicidio. O sea que no hay manera de cumplir la ley en todos sus puntos. Y al estar esa imposibilidad de parte del ser humano, estaría cortada la relación con Dios. No se podría tener relación con Dios, Dios estaría lejano para nosotros o nosotros lejanos de Dios, imposibilitados de tener paz con Dios, siempre esperando el castigo, el juicio y la condenación. Pero más Dios mostró su amor a través de enviar a su Hijo Jesucristo. El amor de Dios que quiso despejar el camino para que nosotros podamos tener una amistad sana, una amistad limpia, podamos tener paz para con Dios y reconciliación con Él. Él mismo nos reconcilió consigo mismo, viniendo a la tierra, enviando a su Hijo Jesucristo para cargar sobre Él toda la ira, todo el pecado, todo el juicio, toda la condenación y todo el castigo.
Por eso sufrió Jesús el castigo que sufrió hasta la muerte y la muerte en la cruz. Él fue condenado a muerte en nuestro lugar. Él fue condenado al dolor, al castigo, al sufrimiento, todo pecado, toda carga, todo juicio, todo merecimiento por causa de transgresión y de pecado lo llevó Jesús. Y Él hizo que nosotros seamos merecedores de todo lo bueno. Digamos, el mismo Dios lleva sobre sí mismo todo lo malo para poder darnos a nosotros todo lo bueno. Y esa es una gran y buena noticia. Por eso, si nosotros podemos vivir en esa gracia, en esa verdad, somos verdaderamente libres. Ya no somos esclavos del pecado, de la condenación, del miedo, del temor, a ver de dónde va a venir el cachetazo, yo no merezco lo bueno sino que lo malo. Ya no estamos bajo ese pensamiento, bajo esa creencia, sino que ahora por la gracia y la verdad que trajo Jesucristo, estamos bajo otro pensamiento, otra ideología, otra forma de pensar, que es la que Dios quiere que pensemos, que es ahora sí. Yo merezco lo mejor, ahora es justo que me venga lo mejor, ahora yo puedo tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo, por la fe en Él, por la fe en lo que Él hizo, por confiar en lo que Él hizo en esa cruz, por confiar en Dios que lo envió a esta tierra, Dios ya por el hecho de confiar, por la fe, justificado soy por medio de la fe, y por medio de esa fe tengo paz para con Dios y soy reconciliado. Ya podemos vivir en paz. Ya en vez de esperar lo malo, podemos esperar lo bueno. O sea, no solamente nos sacó de -10 y nos puso en 0, sino que nos puso en +10. Y esa es una gran noticia. Y para eso, acá hay en el Salmo 32, que te invito a buscarlo en tu Biblia, dice, Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, a quien Dios el Señor, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vos y yo entendemos que hay transgresiones en nosotros, que hemos hecho cosas y por así seguimos haciendo cosas que pueden ser desagradables a Dios, inclusive transgredir la ley de Dios y aún la ley de los hombres. Pero dice acá bienaventurado, o sea, que buena ventura, que le va a ir bien en todo, a aquel cuya transgresión ha sido perdonado, cubierto su pecado, y al que Dios no culpa de maldad, no culpa de iniquidad. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos perdonadas todas nuestras transgresiones, cubiertos nuestros pecados, y que Dios no nos culpe de maldad? Porque Jesucristo fue el que fue culpado por nosotros. O sea, toda la culpa nuestra, todo nuestro pecado fue sobre Jesucristo. ¿Y cómo es cubierto nuestro pecado? Por su sangre. Él, al derramar su sangre, cubre todos nuestros pecados, dice la Biblia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero Él fue el que llevó todos nuestros pecados. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el que yo me complazco. Quiere decir que no hay otra persona en la que yo me sienta complacido y mi juicio sea un juicio juzgado justamente, porque es el único del que yo acepto el pago por el pecado. Es el único, la única persona es Jesucristo. Por eso no hay otro Salvador. Por eso no hay otra persona que pueda ser mediador entre vos, entre yo y Dios. Dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque es la única persona a la que Dios aceptó como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, quitó el pecado del mundo. O sea que no es para un poco de gente, no es para solamente algunas personas, no es para algunos santos que van a la iglesia, no es para algunos que usan túnicas, ni algunos que andan con la Biblia abajo del brazo. Dios le perdonó el pecado a todo el mundo. Ahora, a todo el mundo, sí. Lo único es que no se les adjudica hasta que crean que eso ha sido así, hasta que crean que Jesucristo vino a la tierra, que nació de la Virgen, que fue concebido por el Espíritu Santo, que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras transgresiones, todas nuestras culpas y todo nuestro pecado fue cargado sobre Él, y por eso sufrió lo que sufrió. No es que Jesucristo se lo mereciera, Él no merecía, Él era justo y sin pecado.
Él no merecía un solo castigo ni un solo regaño de parte de Dios, porque Él era perfecto delante de Dios. Pero justamente por su perfección era el único que podía pagar la deuda de todo el mundo. Quiere decir que todos ya han sido perdonados de todos sus pecados. Hemos sido, el mundo entero, perdonados. Ahora, se adjudica por la fe. Por eso hay mucha gente que, habiendo sido perdonada por Dios, sigue bajo condenación, porque no han creído, no han querido creer, no se han enterado o no se han querido enterar. Entonces, no pueden recibir y no se les adjudica. La gente de este mundo, los que han vivido, los que viven, los que vivirán, no van a ir al infierno por pecar, sino que van a ir al infierno por no creer en que Jesucristo pagó la deuda del pecado y que delante de Dios ya han sido perdonados. El perdón se adjudica por la fe. Por eso es importante creer. Por eso dice, el que cree no es condenado. San Juan 3:16. Mas el que no cree ya ha sido condenado, nació condenado. Así que tenemos una muy buena noticia para todo aquel que cree. Y si todavía no lo pudiste creer, empezá a creerlo y mantenete creyéndolo cada día. Porque dice acá, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Y otra vez, bienaventurado, quiere decir, le va a ir bien en todo. A aquel hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Así que hoy mismo empezá a creerlo. Y si lo creíste y dejaste de creerlo y pensás que ahora porque cometiste pecado ayer, anteayer, porque hiciste lo malo, ahora Dios se apartó de vos, el Espíritu Santo no está, ahora te mereces lo malo o no mereces lo bueno de Dios, estás equivocado, equivocada amiga, porque eso no es la gracia y eso no es la fe. Dice la Biblia que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia y verdad. Así que quédate en la gracia, quédate en la verdad. Y por más que te hayas equivocado, por más que hayas pecado, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas temor. No creas que mereces castigo por eso. Mereces lo mejor de Dios, porque seguís creyendo que Jesucristo pagó por vos todos los pecados y que tenés paz con Dios. Por eso Jesucristo decía,
Bienaventurados los ojos que ven lo que están viendo ahora, los oídos que oyen lo que están oyendo ahora, porque esto no se lo podían decir a los de antes. Antes de Jesucristo, antes de que Jesús se consumara el pago de la deuda nuestra en esa cruz y resucitara y nos dejara esa herencia de paz con Dios y la herencia de su reino, antes nadie podía disponer de estos beneficios. Nadie podía disponer de estos beneficios. Había que sacrificar un corderito por los pecados, por los pecados de conciencia, y siempre había que hacer un sacrificio. Hoy no hay que hacer sacrificios. Ya el sacrificio fue hecho por Jesucristo. Dios dijo que en Él tiene complacencia. Hecho está. No hay más nada que hacer. Todo el pago de la deuda fue y cayó sobre Jesús por siempre y para siempre, y ahora no hay ninguna condenación para aquellos que creen y permanecen en esa fe, en la fe en Jesucristo. Por eso Jesús dijo: bienaventurados ustedes, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que, por eso, levántate con fe en esta mañana. ¿Fe en qué? Fe en que tu pecado ha sido perdonado, fe en que sos merecedor de lo mejor, y no por tu justicia ni por tus méritos, sino porque Jesucristo, Él pagó para que vos merezcas. Él llevó todo tu pecado para que vos merezcas paz y para que yo merezca paz, para que hoy merezcamos lo mejor de parte de Dios, recibir que es justo, buena vida, bienaventurados, sanidad, salud, libertad, prosperidad, paz, en todo, en todo. Por eso podemos hoy levantarnos confiados, con fe, en que hoy vamos a tener un gran día para recibir la porción que Dios tiene de herencia en Cristo Jesús para nosotros, porque no solamente Jesucristo perdonó nuestros pecados, sino que además nos hizo herederos y coherederos con Él. Quiere decir que Él, como Hijo de Dios, tiene herencia en el reino del Padre. Y dice la Biblia que Él nos dio herencia juntamente con Él. Quiere decir que nos hizo coherederos. El milagro más grande de todo esto, y lo que realmente certifica esta fe, es que Jesucristo resucitó. Es que no quedó colgado en el madero. Es que no es que murió por bueno, sino que, o sea, Él se entregó porque es bueno. No es que lo mataron porque era bueno. Mucha gente está equivocada. Mucha gente dice: ves, al final ser bueno no sirve para nada. Fíjate lo que le pasó a Jesucristo. Nada, Jesucristo fue bueno en el sentido de que Él es bueno y vino a pagar la deuda del pecado por nosotros, y para pagarla debía pagarla de esa manera. No había manera de que la pagara de otra forma. Por eso le dijo al Padre: Padre, si hay otra posibilidad, quita esta copa de mí, que yo no me tenga que beber este veneno, que era el pecado de toda la humanidad. Pero no había otra manera. La forma de pagar era esa. Si no, Él no se entregaba. Él se entregó porque Él sacó del bolsillo todo lo que tenía. Su propia vida tuvo que ponerla para pagar la deuda. Dios le dijo: no hay otra manera. No hay otra forma de que todo el mundo pueda tener paz conmigo y que sea perdonado. Tenés que entregarte vos. Y Jesucristo se entregó voluntariamente. Cuando a Jesús lo fueron a buscar, que fue todo un ejército de gente a buscarlo, con armas, cuando se presentaron delante de Él en el Monte de los Olivos, y está registrado en la Biblia, Él preguntó y dijo: ¿a quién buscáis? Entonces dijeron: a Jesús Nazareno. Y cuando Él dijo: yo soy, la primera vez, cayeron todos al piso como inconscientes, desmayados. Era todo un ejército de gente, soldados, armados. Todos cayeron inconscientes al piso cuando Él dijo: yo soy. Con eso Él mostró su poder. Nadie lo podía detener si Él no quería. Y por segunda vez se levantan todos como si hubieran estado en trance, no sé, como si no hubiera pasado nada. Se levantan otra vez y Jesús les vuelve a preguntar: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, le dijeron otra vez, y Él dijo: yo soy, y se entrega. Quiere decir que Él mostró su poder. Ni un ejército podía detenerlo a Jesús. Ahora, ni la muerte lo pudo detener tampoco, y eso quedó demostrado que al tercer día resucitó, y en eso reside nuestro poder, en eso reside el poder de nuestra fe, en la resurrección de Jesucristo. Cuando Él muere, ya Él da testamento de que toda la herencia y todo el perdón es para nosotros, y en la resurrección se confirma todo. Dios confirma que Él era su Hijo amado, confirma a Jesucristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como nuestro Salvador. Y a partir de ahí Él nos da su Espíritu para que seamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa, que es la garantía de Dios que todas las promesas de Él se cumplirán en nuestra vida. Antes,
Como dijo Jesús, antes los reyes y los profetas no tenían el Espíritu Santo como sello y como garantía. De vez en cuando alguno era tomado por el Espíritu Santo y entonces tenía poder de Dios y unción de Dios. Pero hoy nos ha sido dada la unción y el poder a todo aquel que cree. O sea que no solamente salimos de bajo cero y nos puso en cero, no me deben nada, dice Dios, sino que aparte nos viste con ropas de reyes y nos pone allá más 10, más 20, más 30, más arriba. Nos da herencia juntamente con Cristo y nos da todas las bendiciones del cielo. Ahora solamente que mantengamos esa fe y esa confianza día a día, día a día. Acá vamos al libro de Nahum. En el libro de Nahum dice capítulo 1, versículo 3, para que veamos, sí, el carácter de Dios es juez. Dios es juez y es severo con el pecado, es severo con los pecadores y es severo con la maldad y castiga la maldad. Pero por eso llevó el castigo a Jesucristo. Fue severo con Jesucristo por nosotros, a nuestro favor. Ahora, aquel que no recibe la salvación a través de Jesucristo, sigue bajo la severidad y bajo la ira de Dios. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si aquel que no recibe a Jesucristo como Salvador y no recibe el perdón de pecados por la fe en Jesucristo y vive con esa confianza, ese está bajo la ira de Dios todavía. Está bien que espere el golpe. Está bien que espere de dónde va a venir el cachetazo, porque todavía está bajo la condenación de la ley y del pecado. Pero aquel que ha recibido a Jesucristo rápidamente, instantáneamente, sale de la ley, sale de la condenación del pecado y ya queda libre, perdonado por Dios. Ya la ira de Dios y el enojo y el castigo no van sobre él, sino que se le adjudica la libertad en Cristo, porque se le adjudica el pago de ese castigo que llevó Jesús por él en la cruz. Dice en Nahum capítulo 1 versículo 3, Dios es tardo para la ira, o sea, es tardo en enojarse. Por eso muchas veces hay gente que no le importa, vos le decís, bueno, recibí el perdón del pecado en Jesucristo, te va a ir mal, sino de lo contrario te va a ir bien, bienaventurado vas a ser porque se te perdonan los pecados, porque Dios no te inculpa de pecado, porque se te perdona toda maldad. Pero la gente dice, no, yo estoy bien, todavía estoy bien, no necesito. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira, porque Dios se tarda en enojarse, tiene misericordia, tiene paciencia y entonces el castigo no viene enseguida. Por eso después a la larga la gente termina diciendo, sí acepto, pero ya para esto sufrió lo que merecía, porque realmente el que peca, el pecador merece castigo, pero no lo merece más. Una vez que creyó en Jesucristo, creyó que Jesús pagó. Y una vez que pagó el plato otro, listo. Si vos vas a un restaurante y alguien paga el plato por vos, te lo vienen a cobrar de vuelta, si no, no, ya está pago, lo pagó, él invitó. Aún hasta los platos rotos, pagó todo. Así que vos cuando te vienen a acusar de pecado, no, ya Jesús pagó por mi pecado. Y es suficiente con que vos lo creas. No hay más nada que hacer. No es que te tenés que salpicar en agua bendita, caminar de rodillas, no, nada. Con solamente creer que eso fue hecho es suficiente para que Dios te adjudique el perdón. Y sigue acá, dice, Dios es tardo para la ira y grande en poder, es grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Ahora, nosotros todos somos culpables si no fuera por Jesucristo. Pero Dios lo hizo culpable a Jesús para declararnos inocentes a nosotros. Dios lo hizo culpable a Jesucristo. Jesucristo se hizo culpable a sí mismo, recibiendo el castigo y el pago por el castigo que fue el castigo que sufrió terrible, la humillación y la muerte, para que nosotros seamos declarados inocentes. Para que nosotros, siendo culpables, se nos tenga por inocente. Y acá dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. O sea que parece un juego de palabras, pero no lo es así. Dios no tiene por inocente al culpable. Pero una vez que Jesús pagó por esa culpa, nosotros somos inocentes. Entonces no tendrá por culpable al inocente, tampoco. Dios es justo. Y una vez que vos y yo creímos que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, que no quedó ninguno afuera, no hay nada que haya quedado afuera, nada que puedas hacer hoy, es algo que quedó fuera y que, Jesús pagó todo menos esto que hiciste ayer, esto que hiciste hoy o esto que está por hacer. No. Todo lo pagó. Si no te mantienes en esa fe, vas a tener que pagar. Porque es solamente para el que cree. El que no cree, tiene que pagar. Por eso Dios no tiene por inocente al culpable, pero tampoco tiene por culpable al inocente. Así que si vos sos inocente a través de la fe de Jesucristo, Dios no te inculpa de pecado.
Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que han sido bautizados en su muerte. Por eso es importante, ya que tocamos el tema del bautismo, que si vos creíste en Jesucristo y si crees, un paso de fe, un paso de creer es bautizarse. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque si no te sigue aplicando la ley. Dice que nosotros somos muertos con Cristo por medio del bautismo. Cuando vos entrás en las aguas, cuando te sumergís bajo las aguas por medio del bautismo, o sea que no es la salpicadita del bebé, un bebé no tiene pecado. O sea, un bebé todavía no pecó conscientemente y un bebé no sabe, no puede tomar la decisión de bautizarse. La decisión de salir de la condenación es de una persona que tiene conciencia y que ya es mayor, que es adulta. Por eso Jesús, cuando se bautiza a los 30 años, él dice, sigan esta justicia. Tengo que hacerlo porque todos lo deben hacer. Ahora, cuando vos recibís la salvación y el pecado, decís, bueno, Dios, yo acepto el perdón de pecados por medio de Jesucristo, que Él pagó por mí, yo ya soy declarado inocente. Él fue declarado culpable, Él siendo inocente fue declarado culpable para que yo pueda ser, siendo culpable, declarado inocente. Listo, ya Dios dice aceptado y se te traslada el pago de la deuda, así que vos sos inocente, todo cargó Jesucristo, no hay nada de qué culparte, podés tener paz con Dios. Y Dios, además de ser un juez justo, creador y temible, grande en poder, pasa a ser tu papá, pasa a ser tu padre. Es como que el juez, además de juez, es tu padre. Entonces, es otra relación que se tiene. Pero, hay un tema, el bautismo es importante, es otro paso de fe y de confianza. Porque dice la Biblia que muertos somos juntamente con Cristo por medio del bautismo. La ley aplica solamente para la gente viva, no para la gente muerta. A un muerto enterrado, sepultado, no se le puede aplicar una infracción de tránsito, no se le puede aplicar la factura de la luz, no se le puede aplicar ninguna deuda, porque está muerto, listo, ya no corre la ley. Por más que ya sea muerto debiendo, ya está. Debía, murió, listo, no hay ley. Ahora, qué sé yo, no se cometió un crimen, un asesinato, murió. Listo, no se lo puede condenar ahora a la silla eléctrica ni tampoco a cadena perpetua, ya está muerto. La ley no aplica sobre los muertos. Entonces, para que la ley de Dios no aplique sobre nosotros, para que no siga condenándonos una vez que fuimos perdonados, es importante bautizarnos porque en ese momento se decreta la muerte de la persona anterior. Por eso dice, sepultados juntamente con Cristo, somos muertos con Cristo en el bautismo, y cuando vos salís de las aguas, sale una persona nueva, una persona que ya murió, que ya pagó la condena. No se puede pagar dos veces por la misma condena. Entonces, cuando morís y después resucitás, el resucitado, volvió a resucitar, no vengan, tráiganlo para acá, a la cárcel. No, ya está, murió. Tuvo la gracia de Dios de resucitar, listo, no se le puede inculpar. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra de Dios, que es la ley de la fe ahora? Dice que muertos somos juntamente con Cristo por medio del bautismo, ya la ley no aplica para los muertos. Entonces, para que la ley de Dios, para que la ley no te siga culpando, para que no aplique sobre tu vida, es importante que lo antes posible te bautices. Entonces, muerto bajo las aguas, tus pecados quedan sepultados bajo las aguas, dice Dios, y sale una persona nueva a la que la ley no puede condenar. Y esto es una gran noticia, por eso Jesucristo dijo, lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen, no lo pudieron oír antes ni los reyes ni los profetas. Bienaventurados son ustedes que tienen estas nuevas noticias. Así que, adelante, vamos a creer. Y una vez que creíste, sos perdonado. Y a partir de ahí tenés que buscar bautizarte. Tenés que bautizarte para quedar muerto para la ley. Y entonces ahí es donde tenés la libertad. Por eso dice que somos verdaderamente libres en Cristo. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por eso dice la palabra que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esto es verdadera libertad. Que Dios te haya perdonado, que no te inculpe de pecado. Bienaventurado aquel varón al que Dios no inculpa de pecado, y bienaventurado aquel al que la ley ya no le aplica, que murió juntamente con Cristo. Así que es bueno que te bautices rápidamente.
Bueno, ahora vos decís, bueno, pero ahora que fui perdonado de mis pecados, ¿puedo pecar libremente? Total, ¿qué problema hay? Ya fueron perdonados todos mis pecados allá en la cruz del Calvario. Así que listo, mis pecados pasados, presentes y futuros, yo puedo pecar. No, 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 no. No, 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 no. No porque, o sea, vos podés pecar, hacer lo que quieras, pero cada uno después sabe el resultado que quiere tener en la vida. Todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen, dice Dios. Todas te son lícitas, pero no todas te edifican. Te pongo un ejemplo, no sé qué se me ocurre ahora. Una ruta está marcada. Está marcada y tiene banquinas, tiene límites, tiene carteles. Pecar en este caso sería ponerle andar a campo traviesa, salir por la banquina, atravesar el campo, el alambrado, andar por donde se te ocurre en vez de por la ruta. Ahora Dios te perdonó, eso decís, Dios te perdona, no hay ningún problema. El perdón está, no te va a culpar, ay, saliste por ahora te culpo y te condeno. No, ya Jesús pagó por ese pecado también, por salirte de la ruta. Pero bueno, las consecuencias las vas a tener, o sea, vas a romper el auto como mínimo, el tren delantero, no sé, mientras no agarres una alcantarilla. ¿A quién le va a ir mal por transgredir? ¿A quién le va a ir mal por salirse de la ruta y salirse de los límites? Al que lo hace. Si te sale bien, bueno, pero te puede salir bien una vez. O sea que, en definitiva, transgredir las leyes de Dios son como si fueran límites que nos ayudan a saber hasta dónde, ¿no? Cuáles son los límites pero bueno, si te equivocás y lo transgredís y si te salís un poquito del camino, no pasa nada, estás perdonado, te dice Dios, no es que no podés tener mi favor, ya está, Jesús ya pagó por todos tus pecados, sigamos adelante, volvamos al camino, volvamos a la ruta, vení, fíjate cuál es la ruta a seguir y entonces vas a llegar a destino. Pero no es para libertinaje que Dios nos ha perdonado, sino para vivir en libertad, para recibir los beneficios de la mesa del Padre, para recibir los beneficios del Creador y no estar lejos de Él, para no tener un Dios lejano sino cercano, acá amigo, porque Él está cerca. Por eso dice acá, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Romanos capítulo 6. Dice, para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea que, porque sabiendo, dice que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que juntamente con Él, acá dice y respalda la palabra lo que les estaba diciendo, somos sepultados con Cristo, muertos para la ley, muertos para la vida anterior por medio del bautismo. Y esto no es una simbología, sino que en el mundo espiritual eso ocurre de verdad, porque es algo que estableció Dios. Es por la fe. Es como si vos decís, ¿y ocurre de verdad que si yo creo que Jesucristo pagó por todos mis pecados, soy perdonado? Dios me perdona de todo y tengo amistad, paso a ser de criatura de Dios a hijo de Dios. Puede ser que ahora tenga los beneficios de ser hijo de Dios, herencia con Dios. Puede ser que solamente así por creer sea hecho. Sí, porque al creerlo, Dios actúa en los cielos al ver tu fe. Por la fe somos justificados, por la fe tenemos amistad con Dios. Cuando Dios ve tu fe, y tu fe es en las acciones, ya no estás temeroso, ya no estás esperando el sopapo, ya estás esperando lo bueno de parte de Dios. Entonces, ahora después, el bautismo, vos decís, pero es cierto que muero bajo las aguas, no es una simbología, no será nada más que es una ilustración. No, cuando Dios te ve actuar por fe, te ve actuando, cuando vos te vas a bautizar, Dios te ve teniendo una acción que demuestra tu fe, demuestra lo que creíste. Y en el momento en que lo haces, el mismo Dios hace que eso sea efectivo y un sello le pone de verdad a eso, y en los cielos y en la tierra fuiste perdonado, fuiste muerto, fuiste sepultado y saliste resucitado a una nueva vida. Quiere decir que ya la ley y la condenación por transgredir la ley ya no aplica para uno que se murió y resucitó. El muerto no se le aplica la ley, quiere decir que sos libre ya de la ley, vivís en libertad.
Ya no andás permanentemente siendo condenado por la conciencia. Uy, mentí, uy, ahora ya no tengo amistad con Dios, ahora ya no tengo el beneficio de Dios. No. Jesús le dijo a la mujer que fue hallada en adulterio, ni yo te juzgo, mujer, ni yo te condeno. Ve y no peques más, o sea, no lo hagas más, pero yo no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. No hay ningún problema, sigo siendo tu padre. A ver, ¿qué crees, hijo? ¿De qué podemos hablar? ¿Qué estás necesitando de mí? No hay ningún protocolo que cumplir. Ya está, fuiste perdonado por eso. No lo hagas más. Y listo. Si sabés que está mal, no lo hagas más. Y chau. ¿Lo volviste a hacer otra vez? Bueno, yo te ayudo, vení. Pedime ayuda que yo te ayudo, porque por el Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros entonces tenemos la ayuda para pecar, para no pecar más. O sea que somos pecadores que vamos pecando cada vez menos. O sea, en definitiva, ya no somos pecadores, pero vamos cada vez transgrediendo menos, porque el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad para no hacer lo que no nos conviene, sino que hacer lo que nos conviene. Entonces ya no está en nosotros el poder de dejar de pecar, sino que el mismo poder de Dios nos ayuda a pecar cada vez menos, a transgredir cada vez menos. Pero igual, de todas maneras, aunque transgredamos, la ley no aplica para nosotros. Vivimos sin ley, ya no hay ley, solamente la ley de la fe. Dice la Biblia que ahora somos libres por una ley, la ley de la fe, la gracia a través de Jesucristo, la gracia, el regalo, el don de Dios, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué el don de la justicia? Porque se hizo justicia sobre Jesucristo y ahora es justo de que yo sea libre. Él fue el que pagó, Él fue el condenado, Él fue el que pagó por el que estaba condenado, por el que estaba esclavo del pecado, por el que no era libre, y ahora yo soy libre porque Él me hizo libre por la fe, solamente por creer lo que hizo en esa cruz. Así de maravilloso es, y así lo debemos creer. Y no solamente nos dio libertad para tener paz con Dios, sino que mucho más que eso, además nos dio el reino. El reino. Nosotros además ahora reinamos con Dios. Reinamos con Él. Tenemos reino también, tenemos herencia. Y este paquete es tan grande que hasta es difícil hablarlo y contarlo. Pero dice acá que si por la transgresión de uno solo, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Reinarán en vida. Vos y yo, perdonados por Dios, bautizados, muertos por el bautismo y resucitados, como con Jesucristo cuando salimos de las aguas del bautismo, no solamente fuimos perdonados para poder sentarnos a la mesa de Dios del banquete y dejar de comer de las migas que caen de la mesa, sino que además se nos dio herencia y se nos dio poder de reino. Y de eso vamos a hablar cuando terminemos de escuchar este tema.
Solo ten fe, levanta tus ojos, confía. ¿Confía en quién? En Dios. Confía en su amor. Confía en su amor, en el amor que Él te tiene, el que nos tiene y que por eso envió a Jesucristo. Más muestra de amor que esa, envió a su propio Hijo a pagar la deuda tuya, la deuda mía, para que podamos tener confianza con Él y una relación cercana y todo su beneficio, el beneficio de caminar con Dios. Mirá, en Deuteronomio 28, ya muchos lo conocen, los que leemos la Biblia conocemos Deuteronomio 28, que habla de las bendiciones de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Y dice acá en el 28, empieza versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Acá empiezan a puntualizar y a enumerar las bendiciones de la obediencia. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Otra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, o sea que no tenés que andar corriendo las bendiciones por detrás, sino que las bendiciones te alcanzarán a vos. Sí, dice, sí, guardás y pones por obra todos sus mandamientos. ¿Tá? Estamos hablando hoy que los mandamientos no se pueden guardar y poner por obra todos. O sea que nosotros quedaríamos excluidos de todo esto, pero acá tenemos un regalo de Dios maravilloso. Jesucristo guardó y puso por obra todos los mandamientos de Dios. Y Él cumplió justamente con toda la ley para que esa justicia, para que ese cumplimiento de ese nos adjudique a nosotros por la fe. Entonces Él cumplió toda la ley y sin merecer castigo, mereciendo todas las bendiciones, se llevó el castigo que merecíamos nosotros, para trasladarnos a nosotros todas las bendiciones. Se llevó la maldición para darnos a nosotros la bendición. Quiere decir de que hoy no tenés que cumplir toda la ley para recibir estas bendiciones. Debes cumplir una sola ley, la ley de la fe, la ley de la confianza en Dios a través de Jesucristo. Si podés confiar, si podemos confiar que Dios perdonó todos nuestros pecados y que ahora tenemos reino, que ahora tenemos herencia, que ahora estamos en paz con Dios y que toda la ley fue cumplida por Jesucristo a nuestro favor, ya en vos y en mí está cumplida toda la ley. Quiere decir que ahora no tenés que cumplir todos los mandamientos para recibir esto. Ya sos merecedor de que se te adjudiquen todas estas bendiciones solamente por la fe. Y vamos a enumerarlas, porque estas bendiciones son para vos y para mí. Por eso levantate con fe, con confianza esta mañana y vamos a leer todas las bendiciones que Dios nos regaló a través de Jesucristo. Estas son algunas, pero son un montón. Mira, vamos a leerlas. Y dice así. Dice, Jehová tu Dios, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, porque Jesucristo cumplió por vos toda la ley. Y Él guardó y puso por obra todos los mandamientos para que a nosotros se nos adjudique esto. Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Señor tu Dios, hoy ¿qué tenemos que oír? Que Dios de tal manera amó al mundo que envió a Jesucristo a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que cree sea libre, no sea condenado, para que todo aquel que cree pase de muerte a vida, del reino de la oscuridad y de Satanás al reino de la luz de su amado Hijo, al reino de Dios. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová, Dios, derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hoy el mandamiento es confiar, es tener fe en su amor, tener fe en Jesucristo. Hoy ese es el mandamiento. Mantenete en la fe, en la gracia. Mantenete en la gracia. Mantenete en la gracia de Dios, en la justicia que Jesucristo consiguió para vos y para mí, obtuvo para nosotros. Mantenete en la fe, mantengámonos en la fe, que es lo más difícil. Hoy es más difícil mantenernos en la fe que cumplir los mandamientos. Te digo porque todos los días hay que confiar y volver a confiar. Y lo que vivimos a diario no nos ayuda.
Lo que vemos alrededor nuestro no nos ayuda, parece que no se cumple nunca nada, parece que las cosas tardan, parece, qué sé yo, que para la mujer del flujo de sangre fue instantáneo, pero para mí yo estoy en la cola, ¿viste? No sé, qué sé yo, a mí me parece eso a veces, muchas veces, te voy a ser sincero, no es tan fácil. Te lo vengo a decir porque, bueno, voy viviendo día a día todas estas cosas y Dios me da fe, pero también me pasa a veces que estoy en la cola, digo, pero ¿y cómo? Para los demás todo fue rápido y para mí el Mar Rojo se abrió rápido y a mí mi Mar Rojo no tengo que empezar nadando. O sea, yo estoy en la cola para los milagros. Y a veces me da esa sensación, ¿sí? Porque a veces hay milagros, yo sé que Dios es poderoso para hacer milagros instantáneos, como está escrito en la palabra. O sea, el ciego rápidamente, instantáneamente abrió los ojos. La mujer que tenía un flujo de sangre 12 años creyó en Jesucristo, fue, tocó el manto y al instante quedó sana de ese azote que ella tenía. La mujer encorvada, el hombre que tenía la mano leprosa. Hay un montón de milagros instantáneos de parte de Dios, en la multiplicación de los panes y los peces, milagros económicos, pero a mí me parece que yo muchas veces estoy en la cola. Capaz que a vos te parece también, ¿no? Como que se demora y las cosas que nos rodean nos hacen dudar, nos hacen flaquear, nos hacen rezongar un poco, pero tenemos que mantenernos cada día en esta fe, porque manteniéndonos en la fe, en esa paciencia, en la esperanza, porque Abraham se mantenía de esperanza contra esperanza. Imagínense, y Abraham, que no había, todavía Jesucristo no había resucitado, pero él fue, su fe, su confianza en Dios, que la mantuvo a través del tiempo, le fue contada por justicia. O sea que en definitiva, a Abraham, que es antes de la ley, Abraham vivió antes de la ley de Moisés, a Dios le contó por justicia la fe, la confianza en él. ¿Y qué confianza tuvo Abraham? Que Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 y encima estéril. Y Abraham, claro, miraría ahí a la vieja Sara y Dios dijo que yo iba a tener un hijo y de ese hijo va a venir una descendencia tremenda. Y la mirara a Sara y dice, yo estoy viejo, Sara está vieja y encima siempre fue estéril. ¿De dónde va a salir esto? Y pasaba un día, pasaban dos, pasaban tres. Pero un día Sara quedó embarazada. Nació Isaac y hoy la descendencia es tan grande que vos y yo somos descendencia. Así que imagínate. Bueno, sigamos con las bendiciones porque esto está maravilloso. ¿Cuáles son las bendiciones? Dice, y vendrán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor, dice, y verán, perdón, todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos, que hoy no son los mandamientos, hoy es la fe, la confianza en Dios. Y por la fe se da la obediencia. No es la obediencia para fe, sino es la fe para obediencia. ¿Por qué? Vamos al ejemplo. Recién te dije que te bautices si no te bautizaste para morir a la ley y para resucitar con Cristo por medio del bautismo. Es un acto de fe. Porque te lo digo, vos lo crees, lo dice la palabra, yo te lo transmito, vos lo crees y porque lo crees tenés una acción que parece una obediencia, pero en realidad es un acto de fe que resulta en obediencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo cumplimos hoy los mandamientos de Dios? No por obediencia de vida, sino por fe. Si Dios dice bautizate, porque esto es bueno para vos, porque morís a la ley, porque quedás totalmente libre, porque renacés con Cristo, porque te podés sentar a mi mesa, ya estás limpio, entonces vos lo hacés por fe, porque confías en lo que Dios dice. Lo hacés por confianza en su amor, no por temor, no por miedo. Ya no es una obediencia por miedo. No, pero si yo no lo hago voy a recibir el castigo de parte de Dios, van a venir las consecuencias de la desobediencia y todo se me va a venir en contra, lo tengo que hacer. No, ya no es así como nosotros debemos obedecer, sino que la obediencia resulta de haber creído, de la fe. Ya es un acto de fe que deviene en obediencia, pero no es porque obedezco por obediencia de vida, porque le creo a Dios, confío en Él y por eso hago, por eso actúo. Entonces, dice acá que
si obedecieres, si crees, en realidad si crees en Jesucristo. Esto se transformó, esto está en el Antiguo Testamento, pero estas bendiciones siguen siendo reales y siguen siendo actuales, siguen siendo adjudicables para todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, si te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos, en este caso, si confiares, si tuvieres fe en el Señor Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz por vos, si confías en el amor de Dios, dice, y si no te apartás de las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. También porque hay mucha gente que cree en otros dioses, ¿no? Tiene otros santos, tiene otras personas, otros mediadores, digamos, vamos a ponerle el nombre de mediadores entre Dios y ellos. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo muere y resucita, dice en Timoteo que, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es importante no tener otro mediador, porque ya eso entonces no es creerle a Dios. Si yo tengo a Jesucristo, pero también tengo, no sé, a Seferino Amuncuray, tengo, no sé, a Gauchito Gil, y tengo no sé a qué otro, y tengo, no es así. Por eso dice no tener otros dioses, porque no hay otro mediador. Si nosotros salimos por otro lado, eso no es fe, eso no es confianza en Dios. Confianza en Dios es leer la palabra, es leer lo que dice la Biblia, es creerlo y entonces actuar en consecuencia por fe. Si dice que es Jesucristo, me deshago del resto. Yo fui a una iglesia católica apostólica romana 12 años, solamente de curas. Cuando empecé a leer la Biblia y leí que decía hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo Dios y un solo mediador, dije, dejo todo el resto de los mediadores que yo podría tener. Ya no hablo con más nadie, hablo con Jesucristo, solamente con Él. Y eso es fe también. Y no es que estoy obedeciendo a Dios por miedo, lo estoy haciendo porque le creo, porque confío en su palabra, porque su palabra para mí es la verdad. Por eso es importante que hoy decidas si la palabra de Dios para vos va a ser la verdad, si va a ser lo que guía tu vida, si te vas a parar en esa verdad como única verdad en tu vida y de ahí vas a marcar tu camino. Entonces empezás a leer la palabra de la verdad y empezás a guiarte por fe. Por fe significa confiar en lo que Dios dice total y absolutamente. Y eso hace que todas estas bendiciones se te adjudiquen. Estas bendiciones del capítulo 28, versículo 1 de Deuteronomio, están buenas para leerlas, releerlas y memorizarlas, porque incluso es justo que se nos adjudique hoy. A todos los que hemos creído en Jesucristo, que hemos sido declarados justos por Él. Siendo injustos, Él llevó nuestras injusticias para declararnos justos a nosotros. Es justo que hoy recibamos todas estas bendiciones. Y miren que muchas de las bendiciones de las que habla acá son bendiciones económicas. Mucha bendición económica. Habla de los graneros llenos, habla de la multiplicación de los animales en el campo, al que tuviere campo, digamos, si puede trasladarlo a lo que sea, a tu empresa, a tu casa, lo que sea. Habla de muchos hijos, o sea que se fuera la esterilidad, las personas que tienen esterilidad, no, eso no va a ser real, la esterilidad es parte de estar bajo la condenación de la ley, pero las personas que ya están en Jesucristo y que han sido liberadas y perdonadas por Dios por medio de la fe, ya la esterilidad no corre, o sea que empieza a ser fértil, la fertilidad viene, así como la sanidad también. La pérdida de la salud y las enfermedades tienen que ver también con la condenación y con el pecado. Dios quiere que todos sean sanos, que todos se salven. Y dice, mirá, fíjate que todo lo que dice acá, ¿no? Porque dice que te hará sobreabundar en bienes, capítulo 28, versículo 11 de Deuteronomio, ¿no? En el fruto de tu vientre, o sea que va a sobreabundar en hijos. En el fruto de tu bestia, o sea que vas a tener producción en el campo. En el fruto de la tierra, también es del campo, todo económico. En el país que Dios te da, te abrirá Jehová, Señor, su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, en su tiempo. O sea que también es económico esto, porque, bueno, me estaban contando a un campesino acá de la zona de Coronel Pringles el otro día que la cosecha este año tuvo mal, porque hubo mucha sequía. Pero la sequía tiene que ver también con la condenación y con el pecado. Pero una vez que el campesino, digamos, si vos tenés campo, creíste en la salvación por medio de Jesucristo y te bautizaste y fuiste libre de la condenación del pecado y de la ley, ya es justo que llueva sobre tu campo. Ahora, antes era justo que no llueva, porque estabas condenado bajo el pecado y bajo la maldición del pecado y de la ley. Pero una vez que creíste en Jesucristo y fuiste perdonado de todos tus pecados, se te adjudicó el perdón
y te bautizaste, ya no es justo que no llueva sobre tu campo, es justo que llueva, es justo que tu campo produzca, es justo que tus animales se multipliquen, es justo que tengas muy poca mortandad en la natalidad de tus animales, que tengas una multiplicación grande de tus crías, es justo que la tierra te produzca mucho, que sean muchas las toneladas de trigo, de lo que sea que vos siembres, que salga de producción de tu campo, porque ya sí fuiste justificado y fuiste perdonado por Dios y ahora todas estas bendiciones de Dios se te adjudican. Así que si tenés campo, probalo recibiendo el perdón de pecado a través de Jesucristo, bautizándote bajo las aguas y creyendo en Dios, confiando en su amor. Y esto va a suceder porque acá dice que Él abrirá su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. A tu tierra. Quiere decir que yo he visto una experiencia de estas, una experiencia muy grande que te la voy a contar ahora por más que estemos excedidos en algunos minutos del programa, porque está buena. Un día voy a un campo acá en Sierra de la Ventana, yo en ese tiempo compraba hacienda, tenía un frigorífico y compraba hacienda para la faena. Y voy a un campo de un tal Elías, no me acuerdo el apellido, Bruque, no sé el apellido, en Sierra de la Ventana. Y resulta que este hombre vendía sus animales porque la sequía era muy grande, estábamos hablando del año 2001 más o menos, entre el 2000 y el 2002. Y una sequía muy grande que hubo en ese tiempo, y entonces él vendía los animales porque todavía estaban gordos, pero ya no iba a tener para darle de comer, le salía muy caro el mantenimiento y no tenía agua. Cuando llego al campo me empieza a contar que la situación era muy crítica y que hasta los pollos de la mujer criaba pollos caseros y hasta los pollos se le ponían flacos y se le morían, no tenía para alimento, para agua en el campo. Era muy difícil, porque no había agua en los molinos, no había agua nada. Entonces, hablando con él, escuchándolo, le empiezo a contar y le digo, mira, Elías, está el caso de un hombre que se llamaba como vos, justamente en la Biblia, un profeta que se llamaba Elías. Elías oró y por 3 años no llovió, y cuando Elías oró, volvió a llover. Y te cuento que la Biblia dice que por causa del pecado, por causa de la maldición del pecado, los cielos se cierran como hierro y la tierra como bronce. Que lo que causa la sequía es el pecado y la condenación por el pecado, es el juicio que viene sobre los pecadores. Entonces, por eso no llueve. Pero si vos podés creer que Jesucristo pagó toda la deuda de tu pecado en la cruz, y recibís ese pago por la fe, Dios puede hacer llover en tu campo y te lo va a mostrar. Así que es importante esto si vos lo podés creer. ¿Lo crees, Elías? Y me dice, sí, lo creo. ¿Querés recibir el perdón de pecados por medio de Jesucristo? ¿Querés aceptarlo? ¿Querés aceptar esto que te acabo de contar por la fe? Sí. ¿Querés probar? Si Dios hace algo, sí, quiero probar, listo. Entonces vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a recibir el perdón de pecado por medio de Jesucristo y vamos a ir a orar a donde está tu campo, donde vos querés que llueva. Así que así lo hicimos, él se arrepintió de su pecado, le pidió perdón a Dios, recibió el perdón de pecados por medio de Jesucristo, Dios le adjudica en el mismo momento el perdón por haber creído y le digo, Elías, vamos a donde está tu campo, ¿dónde querés que llueva? Y nos vamos al sector del cuadro donde él tenía su campo y su lugar sembrado que quería que llueva. Así que fuimos a ese lugar, junto conmigo venía un comprador de hacienda, que él no creía en Dios ni nada, solamente sabía de vacas y era el que me guiaba para saber cuál estaba buena y cuál no estaba buena. Y nos acercó con nosotros, fue testigo. Me dice, todo esto es mi campo. Le digo, bueno, Elías, vamos a hacer una cosa. Eran 3 de la tarde, Sierra de la Ventana, verano, cielo totalmente despejado, sequía, no llovía hace meses, para que darte una idea, un calor, tierra, esos días que el polvo, todo un calor insoportable. Bueno, le digo, Elías, vamos a ponernos de rodillas acá delante de tu campo y vamos a orar a Dios. Así que hablamos con Dios y le dijimos que bueno, que por medio de Jesucristo y por medio de la gracia y la justicia que hemos recibido a través de Jesús y las bendiciones, y como Él era Dios Todopoderoso y podía hacer llover, le dijimos, Señor, te pedimos que haga llover sobre el campo de Elías. No que haga llover sobre toda la comarca serrana, porque Dios no le dio el perdón a todos, o sea, se lo dio el perdón a todos, pero se le adjudica al que cree. O sea que en definitiva, en la adjudicación era para Elías, porque él había creído. Le digo, Señor, no, tampoco queremos cambiar todos los designios que vos has hecho naturales para este lugar, ni tampoco tus justos juicios, pero te pedimos que como la justicia tuya a través de Jesucristo para Elías fue aplicada y el perdón de pecados, te pedimos que haga llover ahora sobre el campo de Elías. Bien, nos levantamos,
Llamamos al camión de la hacienda, elegimos la hacienda que él tenía, llamamos al camión y nos pusimos a esperar que llegue el camión. Mientras estábamos ahí, charlábamos en los corrales, qué sé yo, de repente empieza a soplar un viento sur, un viento frío. Y por ahí, detrás de las sierras, empieza a venir como un ejército de nubes, una cosa impresionante, una cosa increíble parecía. Empieza a venir un ejército de nubes y un viento frío, y venía un ejército de nubes hacia donde estábamos nosotros. El comprador de Hacienda dice, si el camión no se apura, nos agarra la lluvia. Y de repente ese ejército de nubes se posa arriba nuestro, cerrando un cielo sobre donde nosotros estábamos. Llega el camión de Hacienda, cargamos la Hacienda y nos vamos. Y le digo, Elías, contame después qué pasó. Él me quedó 15 días después en traerme unos pollos de campo a casa, hacia acá Bahía Blanca, así que viene 15 días después y nos cuenta. Y le digo, vino con los pollos. Y le digo, Elías, ¿qué pasó? Me dice, impresionante, yo nunca había visto algo así, me dice Saúl. Y le digo, contame qué pasó. Me dice, mira, se fueron ustedes y empezó a llover. Y llovió tanto, tanto, dice que no podía salir yo del campo por mis caminos por la camioneta. Tuve que salir con el tractor porque no podía salir. Se me habían embarrado los caminos y me quedaba encajado. Pero dice, lo más sorprendente de todo esto, que yo nunca lo había visto, me dice él, es que mi campo estaba así, todo llovido y todo mojado y todo húmedo. Pero el campo de la izquierda y el campo de la derecha estaban como estaba antes el mío, completamente seco. Solamente llovió sobre mi campo. Así que imagínate lo que Dios hizo en ese lugar por la fe de este hombre llamado Elías, un hombre que vive acá en Sierra de la Ventana, no estamos hablando de Elías del profeta, un hombre como vos y como yo, que ese día, que en ese mismo momento se atrevió a creer y Dios le demostró que para el que cree todo es posible, para el que cree son las bendiciones, para el que cree son estas bendiciones que dice acá, y Él dice, enviará la lluvia a tu tierra en su tiempo. Así que si vos podés creer hoy como creyó Elías, si podemos creer como él creyó y podemos creer como Dios nos pide creer, también va a llover sobre nuestro campo. Solamente que esperemos a que venga esa lluvia. Fíjate cómo Dios sopló, porque hizo soplar un viento sur que trajo un ejército de nubes, lo posó sobre el campo de este hombre Elías y llovió abundantemente sobre ese campo. Él no podía salir con su camioneta y los campos de al lado permanecían secos como antes. Eso es un milagro de parte de Dios. Ahí Dios nos demuestra que Él mueve cielo y tierra para todo aquel que cree en Él, que confía en Él y que confía en Jesucristo y el perdón de pecados. Así que te animo hoy, levántate con fe, así como ese hombre Elías creyó, así como hemos creído, y mantenete en fe. El desafío es mantenernos en esa fe, es recordarnos esa fe. Por eso, como decía, dice un salmo, de David, Salmo 145, dice, dice, a ver, vamos a recordarlo, dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Debemos meditar. Debemos tomarnos un tiempo, a veces el apuro de la vida, a veces el apuro de los compromisos, el apuro del trabajo no nos permite tomarnos un tiempo para meditar en la grandeza de Dios, en la magnificencia, en la generosidad de Dios y en los hechos maravillosos que Él ha hecho y que puede hacer. Tenemos muchas cosas de experiencias y testimonios de Dios vividos en nuestra vida y muchas veces los olvidamos. Y no debemos olvidarnos. Como decía ese salmo, dice meditaré, tomarnos un tiempo para meditar y recordar las cosas grandes y poderosas que Dios hizo, hace y hará. Pero debemos meditarlas para que vuelvan a suceder en nuestra vida, porque esos fueron tiempos que hemos tenido mucha fe y debemos mantenerla y aumentarla, no puede ser que nuestra fe caiga. Y para el próximo programa, yo estoy haciendo un programa que es de la radio, que es Levántate con Fe. También tengo mi programa que se llama Voz que clama en el desierto. En cualquiera de los programas que haga la próxima vez, te voy a contar el regalo del reino que Dios nos ha hecho, porque Dios nos ha llamado a reinar. No solamente nos ha salvado para ser sus hijos, para tener paz con Él, para tener amistad, para salir de la condenación, para tener una vida en libertad, sino que además esa libertad nos fue dada para reinar, para tener control en su reino y nos ha sido dado un poder especial de parte y en el nombre de Jesucristo para reinar en su reino. Por eso vinieron esas nubes también, por eso llovió en ese campo, porque Él nos ha dado poder y autoridad y nos ha dado a nosotros co-gobernar juntamente, co-reinar con Jesucristo, estamos reinando juntamente con Él en lugares celestiales,
tenemos herencia juntamente con Cristo en su reino. Y esto va a ser tema del próximo programa. No solamente fuimos salvados, no solamente fuimos perdonados por Dios, sino que además se nos ha sido dado un reino. Y con esto vamos terminando este programa de hoy. Espero que te haya servido para no solamente levantarte con fe,